Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buena noche. Me da mucho gusto saludarlos en una emisión más del Coaching y Tú completamente en línea. Fíjense que hoy, miércoles 19 de julio, vamos a tocar un gran tema, con un gran invitado, con un queridísimo amigo, pero esto, si me permiten, voy a tomarme antes un minuto porque quiero hacerles una muy atenta y cordial invitación. Y les pido que con muchísimo gusto les quiero extender esa cordial y atenta invitación para que este próximo sábado 22 de julio y en punto de las 21 horas puedan acompañar a mi queridísima amiga Alejandra Ábalos, que es una talentosísima actriz, extraordinaria intérprete y cantante, que se va a presentar en el lugar de sus éxitos, que es la Cueva de Rodrigo de la Cadena. Ojalá nos hagan favor de acompañarla. Créanme que es un gusto y un agasajo poder escuclarla. Es una extraordinaria cantante, una extraordinaria intérprete y mucho mejor persona. Les recuerdo el sábado, sábado 22 de julio, en punto de las 21 horas, en el lugar de sus éxitos, que es la Cueva de Rodrigo de la Cadena. Para más información y reservaciones, les pido que sean tan amables de comunicarse al 5615 1910, 5615 1910 y 5211 2679. 5211 2679. Muchas gracias, sería un gusto que podamos acompañar todos a Alejandra, y a quienes vayan, si hacen mención de que lo vieron en el comercial, me va a dar mucho gusto poderlos saludar personalmente, ya que yo tendré el placer de compartir con Alejandra en esta velada maravillosa. Gracias y ojalá nos hagan el favor y que lo disfruten. Bueno, dicho lo anterior, ahora sí, permítanme presentarles a mi compañero, socio, co-conductor, Paco García. ¿Cómo estás, Paco? Carlitos, muy buenas noches. Encantado de saludarte, buenas noches. ¿Y qué tal el tema de hoy, Paco? Súper interesante, ¿eh? Ya con esa parte que estuvimos hablando antes del programa, creo que va a ser un tema muy agradable. Felices, honrados, claro, de recibir a mi queridísimo Raúl Magaña. Raúl, bienvenido. Carlitos, muchas gracias. ¿Cómo muchas estás, gracias. hermano? ¿Todo bien? Encantado de estar con ustedes, muy contento. Es un lujo, quiero que sepas que es un lujo, porque estos dos programas, el anterior y hoy que estuvo con nosotros, Frank, el mago Frank. Ah, wow. Fue un programa delicioso. Y creo que como parte de ese contrapeso que debemos tener, evidentemente el que estés tú con un tema tan trascendente, tan importante, es parte también de lo que es lo inherente al ser humano. Si aquel día hablamos del amor, hoy vamos a hablar de todo lo que es la fuerza que te puede provocar el tener conceptuado de la mejor manera todo lo que es el liderazgo. El liderazgo. En el mejor de los sentidos, entendiendo lo que ello implica y el compromiso que significa para quien lo asume como tal. Sí, ¿Estás de acuerdo? Encantado. Adelante, Raúl. Encantado de Por estar favor. con ustedes, Muchas gracias. encantado de compartir. Y este tema que me encanta, lo que es el coaching, y que disfruto enormemente. Gracias, hablando de liderazgo. Para empezar a tocar el tema, tenemos que hablar un poquito antes de lo que es... ¿Qué ha pasado con nuestro México? ¿Por qué no nos creemos líderes? ¿Por qué no nos creemos capaces, merecedores de ser líderes? Y además nos da miedo hablar en público y nos da miedo dar la cara. Correcto. ¿Por qué? Porque generalmente no conocemos nuestros derechos y esto nos da la facilidad de no cumplir con nuestras obligaciones. Pero luego hablaremos de eso con más calma. Esto se remite... Si no hay un entendimiento tácito de una y de otra, difícilmente podemos trascender. Claro. Eso me queda claro. Entonces, pero esto viene más allá. Esto viene más allá. Vámonos directo, fíjate bien, a la conquista. Correcto. Para entendernos. Ok. En la conquista, ¿quién conquistó a México? Los españoles. Pero ¿gracias a quién? A nosotros mismos. Gracias Por supuesto. a esta gran traición que le hicieron las razas mexicanas. A nosotros mismos que lo permitimos y lo fomentamos. A los gobernadores mexicanos. Por supuesto. Claro que de alguna manera se lo merecían porque los mexicas eran unos tiranos. Sí. Eran unos tiranos salvajes, sí, pero eran gobernadores y eran conquistadores. Así es. Entonces, ellos estaban cumpliendo bien y ejerciendo bien lo que hacían. El rol de ellos estaba muy claro, efectivamente. Claro, había grupos alrededor que estaban en desacuerdo y en su ambición de decir, ¿por qué ellos gobiernan y yo no? Eso es correcto. Ellos son los que traicionan a los mexicas y entonces se les hace más fácil la conquista a los españoles. Correcto. Los mexicanos traicionados por los mexicanos. ¿Les suena actual? Mucho. Parecería, muy fíjate claro. que parecía, y déjame decirlo de la manera más simple, pudiera sonar como trillado. Sí. Pero creo que aquí aplica aquello de que todo pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Claro.
Y evidentemente la ignorancia en que vivimos en este país, en general, es consecuencia de lo que nos ha ocurrido desde la conquista misma. Sí, claro. Es decir, nos hemos limitado a abrir el conocimiento y a aprender. ¿Cuál es el pueblo más fácil de conquistar? Aquel que es completamente ignorante. Ignorante. Punto. Entonces, pasa esta parte de la conquista y de pronto nos damos cuenta que nos están aplicando leyes, que nos están aplicando religiones, que nos están aplicando cosas que ni siquiera conocíamos, pero las aceptamos. Sí. Las aceptamos, doblamos las manos. Nos conquistaron. Sí, porque además de un politeísmo perfectamente fundamentado, pasamos a un monoteísmo impuesto. Así es. O sea, porque esa es una realidad, ¿eh? Y podemos hablar de muchos tribus, de muchos grupos étnicos preconquista, y el único que se salvó literalmente fueron los mayas. Así es. Correctamente. Pero, el único que se salvó de esa conquista fueron los mayas. Pero misteriosamente, ¿dónde están los mayas? Ese es el punto. Creo que ese es un tema para otro programa. Ese es un tema sasazo también. Porque ¿dónde están los mayas? Hay tantas teorías maravillosas. Yo compré una muy padre. Me gusta la teoría de que están en las Pléyades. Claro. Yo compré esa teoría. Me gusta. Y ya tendremos oportunidad de platicarlo, porque sé que a ti dominas ese tema me encanta. Y te apasiona. Me encanta. Pero sigamos con esa parte de la conquista porque es muy interesante. El espíritu del mexicano estaba quebrantado. Sí. Estaba quebrantado, estaba dominado, estaba sometido. Ok, hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿pero qué pasa con el oro, el cacao, todos sus medios de compraventa? Llegaban, y sobre todo el oro y las piedras preciosas. Dame tu oro. No tengo, no tienes. Pum, 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 pum. Está bien, toma. Sí, claro. Entonces, nuestro espíritu es dar todo lo que tenemos y se ha convertido en una idea generosa, en una idea de generosidad, pero la historia nos dice que fuimos obligados a ser generosos. Correcto. A golpes y a punta de golpes. A traiciones. Déjame comentarte algo que es importante, Raulito. El programa tiene por línea la mesura sin censura. Si hay que decir a bola de madrazos, decimos a bola de madrazos. Porque es como, yo creo que la forma coloquial en que podemos transmitir el mensaje es mucho más contundente decir entendimos a bola de madrazos, sí, claro, que a bola de trancazos. Sí, claro. Porque así nos comunicamos, es nuestra forma. Y no es fomentar las malas palabras, no. Es simplemente que somos muy coloquiales y la gente a veces entendemos mejor cuando tenemos la apertura. Sí. Y que la gente sepa que también las decimos. Que las sabemos decir, que no las decimos es otra cosa. Pero cuando se tiene que utilizar, no hay nada más contundente, porque se oye muy feo cuando le dice a alguien, ay, qué tonto fuiste. Cuando dices, no, güey, ¿estás de acuerdo? Oye, no, y además... El sentido cambia. Sí, completamente. No te voy a mentir. No, y además dicen los que saben que los que de repente decimos alguna mala palabra o que los que de repente decimos algún doble sentido, somos más honestos. Y coincido plenamente, porque sí, yo creo que nuestra moralidad no está supeditada ni condicionada. Porque si algo hemos criticado en este programa, Raulito, alguien habla de doble moral. Yo propuse un tema que me encanta, un término que se llama polimoralidad. Sí, claro. Porque es acomodaticia y se acomoda para donde más les conviene. O sea, es una moral convenenciera. Entonces, si creemos en esa moral, seamos tan honestos como lo podemos ser y lo hemos sido hasta el día de hoy. Y déjame hacerte una referencia ahora que comentas esto. Dicen que hay una anécdota en que a Cuauhtémoc lo tiene Cortés detenido y le dice, es el inicio de lo que es la corrupción en este país. No sé si es chiste o anécdota. Le dice Cortés al traductor, dile a tu señor que nos diga dónde está el oro o lo voy a madrear. Mi señor dice, el barbudo que si no le dices dónde está la lana, te va a madrear. Dile que no le digo ni madres. Dice mi señor que te vayas al carajo. Y por supuesto le da una madriza de su tamaño. Y Cuauhtémoc todo, dile a tu señor que si no dices dónde está el tesoro, lo voy a torturar. No, espérame tantito. Mi señor dice este hombre que si no le dices dónde está el tesoro, te va a torturar. Dile que no le digo ni madres dónde está. Bien, pues perfecto. ¿No? Y lo torturan, bueno. Y dice Cortés, algo le tengo que hacer a este güey para que finalmente me diga dónde está el tesoro. A ver, dile a tu señor que si no me dice dónde está el tesoro, le voy a quemar los pies.
Y entonces todo espantado, le dice, mi señor, por favor no permitas que te quemen los pies. Si no listo está el tesoro, te van a quemar los pies. Y que Cuauhtémoc le dijo, no, bueno, pues dile que del árbol del agüehuete, 8 pasos a la derecha, 3 a la izquierda, camina en círculo y cabe y él lo va a encontrar. ¿Qué te dijo? Dice mi señor que te vayas a la chingada. Sí, claro. A mí cuando me lo platicaron dije, no, bueno, historia conocida. Sí, y es parte de lo mismo. Es un reflejo. Es un condicionamiento natural que lamentablemente traemos arrastrando generaciones y generaciones de manera cultural. Y la Malinche, porque además, sin ofender a nadie que practique la religión católica, aquí somos hijos de la Virgen de Guadalupe. Es correcto. Y estos hijos de la Virgen de Guadalupe se les olvidó que la gran traidora fue la Malinche. Correcto. Y de ahí viene que somos malinchistas, que preferimos lo extranjero a lo nacional. Correcto. Entonces, fíjate qué historia tenemos. Los mexicanos hechos pedazos por los propios mexicanos. Sí, llegaron los extranjeros, sí, llegaron los españoles, sí, lo que tú quieras. Pero la base de esta perdición, la base de quebrantar el espíritu y de mantener esta ideología de que no me merezco nada, no tengo nada, y te quiero dar todo lo que tengo por una generosidad disfrazada, viene desde ahí. Sí, correcto. Entonces lo traemos hasta nuestros días. Toda nuestra historia, ¿qué nos han dicho? México no tiene dinero. México es un país pobre, somos tercer mundo, no tenemos dinero. ¿Y los mexicanos cómo crecemos? No tenemos dinero, somos tercer mundo. Estamos en crisis. Somos un país subdesarrollado. O sea, no la creemos. Esto no es para mí, ¿no? Claro. Hablando ya de los merecimientos, claro. Sí, o sea, no podemos aspirar a nada. Y lo que es peor, terminamos, además de creyéndonos, transmitiéndolo a nuestras generaciones. Claro. Y eso es terrible. Ahora, hablando de generaciones, tenemos aquí una brecha. Los que crecimos en este entorno, en estas fechas, todavía aspirábamos a tener una carrera, un puesto en una empresa, una larga vida trabajando. Correcto. Para llegar a una jubilación que nos permitiera medio vivir una vejez ahí con una lanita segura. Lo más digna posible. Correcto. Porque además los papás te decían, estudia una carrera para que tengas un puesto, no para que seas empresario, no para que seas un emprendedor. Esa es la diferencia, Raulito. Es correcto. De enseñarte a ganar dinero o aprender a hacer dinero. Claro. Ganar dinero es justamente la historia que estás platicando. Y de donde pases y... Hoy, antes Gutierrito, soy Godínez, dicho con todo respeto. Sí, claro. Ese es el modelo. ¿Quiénes son los que aprenden a hacer dinero? Los que se arriesgan, los que emprenden, los que la apuestan. Los que dicen, yo no tengo que ser igual que ellos. Por eso hay empresarios. Claro. Y exitosísimos. Porque se han atrevido. Porque han roto el paradigma de decir, a ver, momento, yo no quiero ganar dinero, yo quiero hacer dinero. Sí, claro. Esa es la gran diferencia. Y además hay historias de terror que terminan en éxito y todos los grandes empresarios dicen, ¿te estás quejando porque quebraste un negocio? Yo quebré 16 y le pegué hasta el 17. Eso es correcto. Es que también es esa actitud. Y la actitud, perdón, pero esa se mama desde la cuna. Sí. Esa se mama. Y todo lo que estamos hablando de la conquista, claro que viene de educación, claro que se mama. Naturalmente. ¿Qué pasó, Paco? ¿Te quedaste con No, algo? es que mira, tú en ocasiones en redes sociales posteas mucho acerca de la locura. Sí, claro, ¿no? Diario. Constantemente. Desde hace 3 años. Okay. Y yo creo que ese es un ingrediente importante para el atrevimiento, ¿no? Como que ir en contra de las masas. Sí. E ir en contra de las masas no significa que algo esté haciendo mal, sino simplemente hay alguna persona que está comenzando a pensar de manera diferente. Claro. Eso no es bueno ni malo. Finalmente lo bueno y lo malo solamente es un juicio. Es ¿no? una percepción. El punto es eso que estás comentando, Raúl. Atreverse a hacer algo diferente, atreverse a romper 16 empresas, a irse a la quiebra con 20 o 25, pero atreverse a seguir esa pasión o esta idea de querer hacer algo por sí mismo, claro. Iniciando por sí mismo y cómo poder ayudar a otras personas también. Hay una parte del ser humano que es muy importante y creo que por ahí hay un libro que dice las reglas te arreglan la vida. Correcto. Porque sí, al ser humano las reglas nos dan seguridad, pero se trata de seguir las reglas de convivencia,
las reglas de tránsito, las reglas del día a día, de que yo no pase tu medio vital, ¿no? De que yo no transgreda tu manera de vivir. Claro. Hasta ahí las reglas te arreglan. Para los negocios, para la vida del emprendedor, hay que romper reglas. Cierto. Si te vas con lo establecido, si te vas con lo que ya todos hicieron y todos dijeron, lo más seguro es que hagas exactamente lo mismo que ya hicieron. Y justamente, si me haces favor, Raúl, nos quedamos con eso para regresando del corte. Va. Vamos a entrarle a esa parte. Porque tú no puedes esperar resultados diferentes si haces las cosas iguales. Creo que con eso podemos regresar para tomar el momento que es la fuerza finalmente de lo que pretendemos ya dar como mensaje. Amigos, vamos a hacer nuestro primer corte. Esto es el Coaching Tú. Estamos completamente en línea. Síganos, por favor. Un gran invitado, Raúl Magaña, liderazgo, con una gran historia. Regresamos enseguida. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Y también es viejito, ¿no? Bueno. Amigos, como ven, estamos muy aburridos durante el corte platicando, pero bueno. Nos quedamos, Raúl, con esa parte antes de irnos al corte. Y creo que tenemos todo el bloque para hablar de ello. Y es todo tuyo, amigo. No, encantado. Entonces, decíamos que traemos una historia en contra de ser líderes con un espíritu quebrado, con una generosidad mal enfocada, además con esta generosidad donde tienes que darle el diezmo a la iglesia, Sí, claro. porque si no te puedes ir al infierno, una serie de cosas, entramos por la parte de la doble moral, Sí. y es aquí donde quiero hacer énfasis. Hay muchos personajes en nuestra cultura que creen que si le meten el pie al jefe, van a obtener el puesto. Correcto. Entonces, y se pasan toda su vida metiéndole el pie a diferentes jefes y nunca tuvieron el puesto. Sufren de frustraciones, además de toda una parte médica, pero con una vida destrozada. Porque creyeron que metiendo el pie iban a obtener esos puestos y nunca llegaron. Así es. Entonces, y nunca llegaron y nunca van a llegar. De acuerdo. Porque si no estás ahí, no es que metas el pie o no. Si no estás ahí es que no te lo mereces. Y no te lo mereces porque tú crees que no te lo mereces. Así es. Esa es Porque una si parte. te lo merecieras, no estarías preocupado por estarle metiendo el pie a los demás. Ahí está. Estarías preocupado por producir, porque tus resultados hablen, por crecer. Pero estás tan preocupado porque alguien más no te gane el puesto que tampoco va a ser para ti. Así es. Y entonces parece que una creencia se convierte en una realidad. Exacto. Pero es porque la misma persona es tanto lo que estamos creyendo en lo que somos o lo que no somos, hasta que lo validamos y lo hacemos realidad. Es decir, yo no lo merezco, no me lo merezco, no me lo merezco. ¡Concedido! Comienzo a ver ¡Concedido! que estoy avanzando en algo, busco la manera en ocasiones de poner mi pie yo mismo con tal de estar en esa situación donde no me lo merezco. O sea, la PNL no es broma. Es exactamente. Es Empiezas pura- a generar esos pensamientos negativos y tu cerebro te dice concedido, vámonos, a lo que Así sigue. es. Claro. Y yo escucho mucha gente que dice que el PNL es algo esotérico. Y no, es algo que realmente estamos viviendo día con día. El PNL no es lo que usted está pensando. Exacto. El PNL es programación neurolingüística. Que también sirve para lo que usted estaba pensando. Desde luego, porque si te lo crees, lo creas. Claro, Así es. claro. Mira, yo a toda la gente le digo con la que tengo posibilidad de hablar, que el universo es maravilloso. Por supuesto. El universo no se equivoca. Así es. El universo, ¿te imaginas lo que el universo tiene para darte si se lo pides? Si este universo que no conocemos, porque además, si conocemos nuestra Vía Láctea, pues está bien. Así es. Si conocemos un poco más allá de los límites de nuestro universo, está bien. Pero tenemos la idea y la creencia de que nuestro universo es infinito. Imagínate todo lo que puedes crear, todo lo que puedes pedir, y sin embargo alguien te dijo, pide lo suficiente para vivir. Pide Ese es humildemente lo que ese se es un necesita gran para punto. vivir, porque a lo mejor el dinero es malo. ¡No! Está Pide tan- mucho en abundancia. Está tan satanizado que tú no crees en tu propia abundancia. A Paco, y es el momento de decirlo porque yo aquí una frase, Raúl, que a mí me gusta mucho, y lo he dicho siempre, la base de mi abundancia estriba en mi propia generosidad. Uf. Es decir, créeme, me encanta ser generoso en los términos que entiendo yo por generosidad. No esa abnegación de, come por mí. No, a ver, por Dios. Toma, Exacto. tápate. Y yo me muero de frío. No, a ver, esa no es la verdadera condición del ser generoso. El ser generoso es, si sabes un poquito más, agarra a alguien de la mano y llévalo contigo y enséñale. Claro. Muéstrale el camino, igual lo aprendes también tú. No. Ese es el punto. Y eso necesariamente te generará abundancia. Sí. Hay una parte casi al final de Desiderata de la poesía que te dice, y te lo tengas claro o no, el universo marcha como debiera. Punto. Claro. No, a ver, eso es algo que es un valor absoluto. Sí, y lo más importante también es que cada momento tenemos la gran oportunidad de construir nuestro futuro. O sea, el futuro está en este momento, ¿no? El aquí y ahora es lo que aquí y el cuenta, ahora. claro. O sea, tenemos experiencias, pudimos haber vivido una experiencia mala, ya quedó ahí, en el pasado. Por el pasado no vamos a poder hacer nada.
¿no? Por el futuro tampoco vamos a poder hacer nada si no lo hacemos ahora. Claro. Por lo tanto, es importante vivir en el hoy y el ahora, en el Sí. presente. Yo hablo mucho de la religión católica porque con eso nacimos, la tenemos Sí. en nuestra historia, la tenemos hasta la médula de los huesos y a veces, aunque no la practiques, es difícil disasociar de tu Bueno, vida. déjame confesarte algo, amigo. Yo soy católico en recuperación. Es en serio. Y por ahí hay algunos católicos de closet Correcto. que sí. dicen que no son, pero sí son. Pero no, yo soy católico en recuperación declarado, No, qué bueno. con una historia maravillosa que ya luego te compartiré, Ajá. porque en teoría estoy excomulgado. Ok. Y vivo con un pesar que se me nota, ¿no? Sí, No sí. duermo, la angustia, bueno, en fin. Entonces, y lo digo muy en serio, porque efectivamente, hasta dónde, y no es, aquí no es Dios, entendamos que no es el ser omnipotente, la deidad en la que creemos, no, es lo que el hombre construyó para dominar al hombre, Sí, claro. a través del chantaje de la fe. Sí, claro. Punto. Y ese es otro tema que ya luego... Pero efectivamente, ese catolicismo arraigado de parte, como si fuera una herencia, ¿hasta dónde nos ha permitido jugar hipócritamente con la moral? Uy, bueno, no, ese Es es otro. otro tema. Pero lo que sí, y a lo que iba, es que existe esta frase, lo que hablábamos del universo, de ese universo tan generoso y maravilloso, pide y se te concederá. Correcto. Nunca te dijeron, y no conozco ninguna línea que diga, pide humildemente, pide poquito, Exacto. pide lo suficiente. No. Ahí nada más dice, pide y se te concederá. Punto. Y esto quiere decir que la ley de la atracción sí sirve. Por Oye, supuesto. y esto lo podemos hilar a las frases que al principio dijiste, ¿no? Pide, 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 pero también sé suficientemente responsable de estar dispuesto a ofrecer y dar. Hablando de la generosidad. Exacto. ¿Qué vas Y a dar? agradecer. Y ¿Qué vas a dar a agradecer. cambio? Exacto. correcto. Porque también te dijeron pide y se te concederá. Así es. Pero parece que es una obligación del Ser Supremo, Así del es. universo, Que te dé algo. estarte dando, Sí, ¿no? claro. Y tú, Exacto. bueno, porque también alguien me dijo que ya está todo escrito. Entonces, pues yo me estoy esperando a que se cumpla. No, Estoy esperando a leer mi parte. pásame el guión. ¿Dónde entro a escena? Por Dios. Entonces, ¿qué estás dispuesto a dar? Así es. Oye, quiero ser astronauta. Sí, maestro, pero el libro del Baldor lo echaste a la chimenea. Exacto. Exacto. Y por empezar por algo, ¿no? O lo tenías como pata de la cama. O lo tenías o pensaste ahí, que era el tío abuelo de Osama Bin Laden. O hablando de religión, pues uno de los Reyes Magos. O no. Correcto. Entonces dices, bueno, ¿qué estás dispuesto a dar? Además, lo que estás pidiendo y que hay que pedir con esa generosidad, ¿hasta dónde lo estás pidiendo? Que tú lo puedes trabajar, que tú lo puedes fabricar y lo puedes llevar de la mano con tus creencias, con tu modo de vida. Ahora, esto que tú estás pidiendo y ya a manera personal, ¿cómo lo vas a compartir? Es que acabas de dar la clave, Raúl. Fíjate bien. Puedes prepararte, puedes aprender, puedes ser un asiduo bebedor, en el sentido figurado de libros, y culto, y prepararte y ser un hombre intelectualmente muy capaz. Eso no significa que sepas enseñar ¿O compartir? o compartir. Es decir, y hablando justamente de una de las características del liderazgo, del líder, debe ser aquel que sabe transmitir y enseñar a cómo se hacen las cosas. Sí, claro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es un gran punto, porque creo que es el reforzar en todos los sentidos el que el hecho de que seas un gran hombre, culto, preparado, intelectualmente sólido, etcétera, insisto, no significa que por default sepas dar. Oye, pero también tiene que ver mucho con las características de liderazgo, ¿no? Sí. Por ejemplo, en mis tiempos, ay, ¿cómo voy a hablar? En mis tiempos, en mi época. Gracias, ¿no? Paco. Pásanos el bastón. Bueno, yo tenía un jefe, ¿no? O tuve varios jefes que era el líder, ¿no? Del grupo. Bueno, se autonombraba líder, pero realmente era un jefe. Porque era una persona que tenía una autoridad con miedo, ¿no? Y la gente, él decía y nadie más protestaba. Porque así los demás nos enseñaron a hacer. O sea, era un tirano. Exacto, pero es lo que en ese momento se conocía, ¿no? Como la persona que estaba llevando el liderazgo de algo, cuando realmente funcionaba como jefe.
¿no? Donde el principio del llevar a las personas o darle seguimiento era bajo miedo, bajo temor, bajo presión. Era un capataz. Que es algo totalmente diferente a ser líder. Era un capataz, pero fíjate lo maravilloso de esta historia. Habría que escarbar tantito en la historia de este señor y ver cuánto miedo tenía de perder lo que ya estaba viviendo. Por supuesto. O sea, era un por gran poquito miedoso. que fuera, su miedo, claro. Fíjate cómo, hijo, lo ligaste, nada más oí clic. Oí clic. Efectivamente, Raúl, efectivamente. Y justamente hablando de esa parte del miedo, fíjate hasta dónde tus propios demonios, porque no son otra cosa más que tus propios demonios, te pueden llevar a perder el más por el menos. Ahí es donde empezamos a hablar de liderazgo que puede ser. Así es. El líder que quieres ser, el líder que te has imaginado, el líder que has querido componer para llevarlo a la práctica. Y hay una frase que a mí me encanta que dice así: trata a los demás como si fueran tus maestros. Correcto. Trata a los demás como si fueran tus hermosa, maestros. es hermosa. Y imagínate cómo vas a tratar desde el que hace la limpieza, Por que es supuesto. parte orgánica, fundamental de cualquier lugar, y se les da tan poco valor, pero imagínate que no existieran. ¿Quién haría ese trabajo? Exacto. O cómo estaría tu área de trabajo y de casa y de bla, bla, bla. Entonces, sí hay que aprender. Hay mucho que aprender, pero de este aprendizaje hay mucho que dar. ¿Qué líder quieres ser? ¿Quieres ser el líder tirano? Bien. ¿Te hace feliz? Bien. ¿A dónde vas a llegar? Creo que no muy lejos. No muy lejos, y no por mucho tiempo. Y no por mucho tiempo. Fíjate que yo otra vez citando a Desiderata, hay una parte que dice, escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante. También ellos tienen su propia historia. Sí, claro. Por supuesto. Y no es darte baños de humildad. Yo a la gente le digo, con toda humildad, poca, pero hay. Pero realmente es eso. El abrirte. Siempre hay alguien que te va a enseñar algo. ¿Por qué? Porque lo ves justamente como tu maestro. Incluso te puede enseñar hasta lo que no debes de hacer. Por eso dicen que el aprendizaje se da no cuando esté el maestro, sino cuando la persona se abre y quiere ser. El adagio oriental dice, cuando el alumno está listo, el maestro llega Claro. solo. ¿Y eso Sí, qué claro. significa? Que la persona abra la mente y esté dispuesto a aprender. Claro. Y es que es una condición natural. Ahora, el ser humano, Raúl, tú estarás de acuerdo conmigo, tiene por necesidad el pedir, como por defecto. Y hablábamos justamente antes de entrar al programa de la parte del agradecimiento, que a veces no sabemos agradecer. Igual que pedir. Es correcto, Así es. pero tú mencionaste algo que es maravilloso, y lo vamos a comentar después Por del favor. corte, lo que es el agradecer por lo que no tenemos. Uf. Esa es una parte que me parece que es uno de los pilares fundamentales en cualquier condición de liderazgo que debes ejercer. Es también aprender a agradecer por lo que no tienes. La gente dirá, agradecer por lo que no tengo. Ahora lo vamos a aclarar. ¿Estás de acuerdo, Raúl? Completamente. Porque creo que es una parte fundamental. Y pedir también hay que, o sea, se vale pedir, pero hay que aprender a pedir. Porque eso es lo que la gente a veces no entiende. Hay que aprender. No es una receta de cocina, no es un manual, no es el 1, 2, 3, pide. No. ¿Cuáles son tus verdaderas necesidades? ¿Y qué sabes hacer con lo que estás pidiendo? Sí. Y el pedir no admite chantajes. En ¿A absoluto. qué me refiero con el pedir no admite chantajes? Y el agradecer no admite chantajes. El pedir no admite, por favor, que me gane la lotería porque la mitad lo voy a destinar a los orfanatorios. No, porque lo más seguro es que no lo hagas. Que además eso te jamás lo vas a hacer. Y el universo lo sabe. Así es. La mente universal lo sabe, el gran creador lo sabe, ¿no? No se vale. Pide por ti, para ti, por lo que quieres, por lo que vas a hacer, por lo que pretendes hacer. Correcto. Después lo repartirás como quieras. Cuando lo tengas, decide qué hacer. Pero hay que pedir. Y la fe. La fe es una parte muy importante. Así es. Si en tu creencia, cualquiera que ésta sea, no es crítica, cualquiera que sea tu creencia, hay un pequeño haz de duda, la ley de la atracción no se te va a dar. Claro. ¿Por Así qué? es. Porque estás dudando lo que estás Correcto, pidiendo. correcto. ¿A dónde va esa energía? Es como si ponemos un haz de luz
por un pequeño hoyito, pero en la habitación de al lado te puede, ese pequeño haz de luz, haz de luz, sí. te puede iluminar La toda habitación entera, claro. Por ahí se te fuga la energía, Así es. por ahí se te fuga. Y pasa lo mismo con el liderazgo. Si tú no te crees el líder, por ahí se te fuga la energía. Si tú no te lo crees, ¿quién te lo va a creer? Ese es el punto. Y creo que es maravilloso. Y además entendamos que la fe no es una parte religiosa, es una parte espiritual. Sí, Bueno, completamente. vamos a hacer el siguiente. Oye, se está yendo el programa, te lo dije. rapidísimo. Volando, lo dijimos bien, pero bueno, es maravilloso. Amigos, vamos a hacer el siguiente corte. No tardamos, regresamos enseguida. Y antes de, permítanme enviarle un fuerte, fuerte abrazo a mi queridísimo amigo, hermano Humberto Elizondo. Se está recuperando, está en un estado de salud, si bien no crítico, no óptimo. Hermano querido, recupérate. Hoy es tu cumpleaños, además muchas felicidades. Tuve oportunidad de hablar contigo en la mañana, te mando un gran abrazo. La vida sigue sonriéndote como siempre lo ha hecho. Cuídate, por favor, amigo. Amigos, regresamos, no tardamos, regresamos enseguida. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Amigos, muchas gracias, estamos de regreso y bueno, como nos comprometimos antes de ir al corte, habíamos quedado de hablar de la parte de el también agradecer por lo que no tenemos. Creo que la parte que configura un líder, y corríjanme, o espero que coincidan conmigo, es incluso su lado oscuro, No, claro. porque todos lo tenemos. Pero no es desconocerlo, sino aprender a lidiar con él. Aprender a trabajarlo y aprender a superarlo. Todos lo tenemos. No, sí, y creo que tiene que ver con el agradecimiento que comentaba. Justamente. Raúl. Agradecer por la parte luminosa y agradecer por la parte no Y luminosa, eso es porque just- también se aprende. No, pero es que incluso la parte no luminosa que agradeces es la que justamente quiero que nos compartas. No, con mucho gusto. Hablábamos del agradecimiento. Yo todos los días al despertar, no sé por qué, agradezco un nuevo día, agradezco que además siempre me hago la idea de que agradezco que hoy va a ser un día maravilloso. Por lo menos mejor que ayer, sí. Así me despierto, Claro. ¿no? Pero también agradezco lo que no tengo. Y varias veces me han dicho, ¿por qué agradeces lo que no tienes? Así es. Porque por alguna razón del universo que es generoso, no tengo una enfermedad terminal. Correcto. No tengo a nadie en la cárcel, no estoy en Correcto. la cárcel. No hay desgracias en mi entorno. No tienes hambre, Vaya. no padeces desnudez, no padeces no tener un hogar, no tener eso también es el agradecer por lo que no tienes. Exacto. E incluso saber agradecer por lo que no tienes, es decir, si no lo tengo es porque o no sabría qué hacer con él, Wow. o no estoy preparado para saber qué hacer con él, o simplemente no me corresponde. Claro. Porque lo que es tuyo por derecho propio, el universo conspira para entregártelo. Por supuesto. Y pasa por encima de quien sea y te lo entrega. Y hablando del agradecimiento por lo que tienes y lo que no tienes, también tenemos que hablar necesariamente del perdón. Absolutamente. Y me voy a meter en una bronca. No, hermano, pero somos el tres. perdón. Somos tres. El perdón. Sí, perdono, pero no olvido. Y no olvido no porque sea rencoroso. No olvido porque no olvidar hay un aprendizaje. El aprendizaje me lleva a no cometer los mismos errores. Correcto. Entonces sí perdono, pero no olvido. Hay gente que dice, no, si perdonas tienes que olvidar. Y entonces vuelvo a cometer las mismas tonterías. Quiere decir que la lección no la doy por vista, no la doy por aprendida. Ajá, A ver, exactamente. es que volvemos a lo mismo. Y no es semántica, ¿eh? No es acomodarnos la frase, no. Es perdono, pero no olvido que no debo hacer esto para no volver a pasar por lo mismo. Para no volverte a faltar No al es ese, respeto. correcto. Para no volver a humillar al que O está a mi permitirme cargo, ser humillado. O permitirme ser humillado. Claro. O no volver a cometer los mismos errores. Agradecer a mi equipo de trabajo Correcto. porque a lo mejor me salvó el pellejo y apenas si pude darme cuenta. Correcto. Agradecer a los que están conmigo porque además los grandes líderes del mundo no son los que más saben. No. Los grandes líderes del mundo son los que mejor organizan. Claro. Pero en su equipo tienen a unas mentes. Claro, y yo creo que incluso el agradecimiento pudiese estar después del perdón. Y te quiero explicar por qué. Yo hace poco tuve alguna experiencia con un socio, ¿no? Y no me fue tan bien en unas decisiones, parte de la decisión, Parte. ¿no? Entonces, cuando llegamos al punto del perdón, yo dije, ¿sabes qué? No hay tema. Por mí no hay tema. Yo te perdono y agradezco esta experiencia que tuve contigo. Sí. Porque por esta experiencia que tengo contigo, voy a tener más cuidado en adelante en evitar este tipo de situaciones. Fíjate que yo no sé si el orden altera el producto, pero igual puedo decir, te agradezco lo que me enseñaste y por ello te perdono. Es decir, yo no sé qué vaya antes No, o o sea, después. pero me parece que ¿cómo son va de dos la mano cosas... el tema del agradecimiento también? No, claro, pero me parece que tienen que ir íntimamente ligadas una Sí, con otra. claro. Así es, Una con otra. Ahora, el poder curativo del perdón es real, claro. es maravilloso, pero sí, el aprendizaje lo debes de tener en el registro. No es que lo escraches, no es el rencor, no es el, me la haces, me la pagas, no. No. No, es, ya aprendí, ya entendí. Esa parte no la olvido, pero te perdono sin rencor. Claro. Sí. Y también, hablando de todo esto, ¿cómo pasas al perdón contigo mismo? Esa ¿Cómo es te la perdonas parte. tus errores, tus malos eventos, las malas decisiones? Eso que has hecho contigo y que a lo mejor no te ha dejado avanzar,
cómo convives con el perdón contigo mismo y cómo lo estás manejando. Y a lo mejor esa es la piedrita en el zapato Correcto. que no te está dejando ser un gran líder. Porque Ahora, normalmente te flagelas. sí, claro. Porque nos enseñaron a... No hace falta que te pongas el sílice y te lo aprietes, ¿no? Llegas Sí, en la claro. noche y... No, a ver, un momento, no. El perdón a uno mismo es la forma más sana de recuperar tu amor propio. Sí, por supuesto. Estamos y de el acuerdo. poder que tienes como persona también. Y como Y líder empoderarte. tienes, por supuesto, y como líder debes de reconocer, efectivamente, que no es el que más sabes, pero sabes elegir a tu equipo de trabajo. Sí, claro. O sea, tienes el talento de saber elegir los que van a empoderarte a ti a través de qué. Yo creo que de 3 virtudes que todo líder debe tener. Absolutamente confiable, creíble y empático. Sí, claro. ¿Estamos de La acuerdo? empatía es algo que, la empatía, la tolerancia es algo que en el día a día de nuestro querísimo, bello y México no está funcionando. Pero que eventualmente, y lo he dicho muchas veces, espero poder verlo, porque me parece que estamos llegando a un borde, a Sí. un punto importante. Yo creo que sí nos va a tocar verlo. Y entonces sí, que ese liderazgo se ejerza cuando digamos lo que yo siempre he propuesto, que son las 3 frases del límite. Ya basta, no más, se acabó. Punto. Tan, tan. Me parece que cuando aprendamos a decir ya basta, no más, y se acabó, en ese momento entonces, a quien hemos contratado para que nos dirija, políticamente hablando, dirá, ah, caray. O me aplico Sí. o hago algo diferente. Pero parece que tenemos poca memoria. Pero bueno, es otro tema. La memoria es otro tema. La Y memoria volviendo- de corto alcance es otro tema. Volviendo al tema que nos acontece el Así día de hoy, es. que es este liderazgo, los mexicanos sí somos líderes. Además, animales de manada. Claro. La parte más biológica, la parte más funcional. La más primitiva Somos de la nuestro más cerebro, primitiva. claro. Somos animales de manada. Así es. La manada necesita un guía, necesita un líder. Y eso somos los mexicanos. ¿Por qué creemos que no lo somos? ¿Por qué creemos que no lo merecemos? Por toda esa historia. Ahora, antes a lo mejor no habíamos pensado en esto, a lo mejor no lo sabíamos. Ahora ya lo sabemos. Así es. Ahora ya somos responsables de las próximas decisiones que tenemos. Correcto. Y que tomemos. Claro. Entonces, y este líder que sí eres y que sí puede ser, tiene que salir. ¿Cómo tiene que salir? Hay funciones básicas. Por ejemplo, el líder no humilla. No, El líder no regaña delante de todos. Correcto. El líder no expone. así es. El líder sí expone cuando hay algo que aplaudir. El líder sí expone cuando hay algo que enaltecer. celebrar, por supuesto. El líder sí empodera a los integrantes de su equipo sin temor a que le roben el puesto. Ese es correcto. Porque está tan seguro de lo que hace que sabe que si alguien le va a quitar el puesto es porque le va a hacer así. Así es. Y lo va a impulsar hacia arriba. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer esto. Vas a jalar a alguno. Claro. para que- Fíjense, y perdón que lo comente, nunca me gusta hablar en primera persona, pero durante toda mi etapa, cuando tuve ya la posibilidad de dirigir a la gente, yo les decía, este puesto está vacante. Ocupe lo que quiera. Pero a la derecha. Sí, claro. Gánenselo. Porque lo que hagan, háganle así, punto. Y ocúpenlo, está abierto. Y se me quedaban viendo como diciendo, no te da miedo que te lo quiten. A ver, hubo alguien que me dijo, ¿estás dispuesto a hacerme todo? Le dije, sí. Nada más que déjame comentarte que yo tengo 35 años haciendo esto. Si quieres que te dé 35 años para que tú los emprendas en 3, pues está Va a estar medio... un poco difícil. Pero pues yo te lo vierto, o sea, haz de cuenta que has comentado en una biblioteca y dices, lee todo, ya que lo tengas, me avisas cómo vas. También esos son los tiempos. Y ese es otro temor que el líder debe de romper. Debe de enseñar. Es formador, es orientador, es constructor, Es planeador. por supuesto. Y es generoso. Esa es la generosidad auténtica. Claro. ¿Cómo pretendes subir de puesto si eres un líder que en lugar de impulsar a su equipo, lo mantiene sometido? Así es. Claro. ¿Cómo pretendes que tú vas a crecer si no te estás duplicando? Para que tú puedas dejar esa plaza, tiene que haber alguien capaz que te sustituya para que tú pases al siguiente nivel. Por No te supuesto. estás preocupando por preparar a esa persona. Y por supuesto, si no puedes dejar esa plaza, es que a lo mejor no te estás preocupando por pasar al siguiente Ese nivel. es el punto. Porque además entendamos que la cadena de mando, dicho en el mejor de los sentidos, es la estafeta de liderazgo. Sí, claro. Tu jefe, tu mentor, tu guía, ¿cómo te va a elegir si no eres el correcto para ocupar su posición cuando tú no sabes dirigir hacia abajo?
A ver, esto Ese no es- es algo único de empleos, ¿eh? También aplica en las empresas, ¿no? Los dueños de negocios. Por supuesto. Cuando muchos dueños de negocios se sienten así como que el Superman, el superhombre, y quieren hacer todo. Claro. ¿Por qué? Por falta de confianza, por miedo, porque a lo mejor la gente piensa que no lo va a hacer de manera correcta, por todo eso que estás comentando, ¿no? También aplica en las empresas. Había una caricatura de hace muchos años, Don Gato y su pandilla. Sí, claro. Hay un capítulo que habla del superhombre Muldoon, que es el policía más extraño. Bueno, solamente estos superhombres existen en los dibujos animados. Y ese es el comentario. Se me está ocurriendo algo, Raulito. Dime. Nos quedan, creo que, minuto y medio. Gracias. Sí, sí. Me dicen, contador de mi corazón, ya, ok. Pero, ¿qué te parece si planeamos un siguiente programa donde hablemos y enfocarnos específicamente a las características que debe tener un líder actual? Encantado. ¿Te gustaría? Encantado, me gustaría muchísimo. Hacemos esa Sí. te comprometo al aire, hermano. Me comprometo y, Ya. y con Vamos todo el a gusto. ponerle fecha y vamos a enfocarnos. Vamos a procurar no desviarnos, porque tiene tantas aristas que tocamos muchas. Pero yo creo que si nos enfocamos en las características que debe poseer el líder actual, podemos enriquecer mucho lo que hemos hablado el día de hoy. Sí, claro. ¿Lo hacemos, amigo? Con muchísimo gusto. ya. Me encanta. Ya, nada más es cosa que le pongamos fecha, porque creo, desde la más profunda de mis certezas, que es un tema que enriquece. Y perdón que lo diga de esta manera, pero esta es nuestra generosidad al compartirlo con la gente. No, por Y supuesto. es nuestra obligación, Por supuesto. porque somos comunicadores y tenemos la obligación y el más hermoso compromiso de hacerlo con la gente. Y te digo una cosa, creo que en los momentos que estamos viviendo como país, realmente requerimos líderes. En verdad. En este momento estamos requiriendo gente que esté llevando a otras personas a un lugar diferente, a un lugar donde nos merecemos estar. Curiosamente, en varias revistas de emprendedores, publicaciones en redes sociales, encuentras esa frase. México carece de líderes, pero carece de líderes por los dos tipos que hay. Uno, el que está por llegar, que todavía no sabe cómo, y dos, el que ya es líder que no se la acaba de creer, porque no se la cree. Así es. Nos vamos a quedar con eso. Nos vamos a quedar con eso. Raulito, gracias, amigo querido. Gracias. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Qué agasajo. Bueno, es una charla extraordinaria. Buenísimo. ¿Estás de Me acuerdo, encanta. Paco? Paco. Y ya tenemos la segunda parte. Carlitos, Gracias, amigo querido. muchas gracias. Gracias, Encantado Paco. de estar con ustedes. Amigos, muchas gracias. Creo que ha sido un gran programa y créanme que vamos a hacer el siguiente de las características que debe poseer el líder actual. Se los prometo que ahorita, antes que se vaya Raúl, le vamos a poner fecha para hacerlo. De verdad que sí, es un placer, gusto. hermano. De verdad, mil gracias. Gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente noche. Esto fue el Coach Ni Tú. Nos vemos el próximo lunes. Hasta entonces, que tengan extraordinario fin de semana. Gracias.